voy a hablar de 10 cosas que debemos redescubrir en la iglesia evangélica. 10 cosas, no son estrategias, sino verdades bíblicas, principios bíblicos. Y necesitamos escuchar, y necesitamos conformar nuestra vida y nuestro ministerio a lo que está escrito en las Escrituras. Para empezar, necesitamos redescubrir la suficiencia de la Escritura. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente por medio de las escrituras, solamente por medio del evangelio, el hombre puede ser salvo. Y no necesitamos otra cosa. Solamente la palabra de Dios y la proclamación fiel de ella. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, la palabra inspirar significa que la Biblia fue respirada de la boca de Dios, ha salido de la boca de Dios, es su palabra. Y hemos visto en la creación que Dios habló y creó el mundo por medio de hablar. Su palabra tiene poder. Las palabras de los hombres no, pero las palabras de Dios sí. Y tenemos que aferrarnos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, suficiente, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos de ustedes han escuchado de la inspiración de las Escrituras. Y si vas a ser cristiano, si vas a administrar en la iglesia cristiana, una de las cosas principales, tú tienes que creer en la inspiración de las Escrituras. Pero hay otra cosa, de igual importancia, la suficiencia de las Escrituras. Y te digo que muchos que dicen que creen en la inspiración de las Escrituras, no creen en la suficiencia de las Escrituras. Muchos hombres empezando iglesias, sembrando iglesias a través de este mundo, siempre van a los seminarios, a las conferencias, para aprender un nuevo método de hacer crecer iglesias. Y muchos de los métodos tienen más que ver con marketing que con la palabra de Dios. No creen que la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos cómo poner iglesias en este mundo, cómo edificar iglesias en este mundo. Todo lo que nosotros necesitamos saber como cristianos se encuentra en este libro. No necesitamos consultar los hombres de negocio, no necesitamos consultar los psicólogos, no. Solamente necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y más que nos dependemos de la palabra de Dios, más que vamos a ver el Señor obrando entre nosotros. Ahora, hay algunas etapas muy peligrosas. Primeramente, la iglesia pierde el evangelio. Es lo que hemos hecho. Como voy a enseñar luego, nosotros necesitamos entender que hemos reducido el glorioso evangelio de Jesucristo a algunas leyes espirituales, algunos principios en un folleto,
Y si una persona dice sí a cada pregunta evangelística, nosotros pronunciamos a esta persona salva. Y le decimos bienvenido a la familia de Dios. Casi no se predica en el día de hoy el Evangelio. Y puesto que no se predica, no hay poder. Y puesto que no hay poder en la iglesia, los ministros empiezan a buscar soluciones. Pero son soluciones de los hombres, la sabiduría humana. Y no tienen valor. Tenemos que volver a las Escrituras para volver al Evangelio. Y cuando volvemos al Evangelio, como se encuentra en las Escrituras, vamos a ver el poder de Dios en este país o cualquier otro país. Tú puedes decir todo el día que España es muy duro, también los Estados Unidos, también Perú, duro. Pero Cristo es más fuerte, su Evangelio más poderoso que aún la depravidad humana. Necesitamos volver al Evangelio. Algunos de ustedes están diciendo ahora mismo, pero yo sé lo que es el Evangelio. Bueno, vamos a ver. Para continuar en este tema, vamos un ratito a Isaías 8. Un texto que nos debe asustar. Isaías 8. Versículo 19. Y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. En muchos de los libros acerca del crecimiento de la iglesia, yo veo marketing de los hombres de negocio. En mucha de la consejería cristiana, yo veo psicología secular, una mezcla. Y hermanos, yo les digo, no hay ningún matrimonio entre la Biblia y la psicología. No hay ningún acuerdo entre estas dos disciplinas contrarias. En vez de apoyarnos en la sabiduría humana, tenemos que volver a apoyarnos en la palabra de Dios. Y si una persona no habla conforme a las Escrituras, es porque no tiene luz. Pero ¿cómo vamos a saber si habla conforme a las Escrituras, a menos que nosotros estudiemos las Escrituras? Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no deben levantar la mano, pero cuántos de ustedes estudian la palabra de Dios por lo menos 4 horas cada día? No estoy riéndome. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes estudian la palabra de Dios 3 horas cada día? ¿Cuántos estudian la Biblia 2 horas cada día? ¿Cuántos estudian la Biblia 1 hora cada día? ¿Cuántos estudian la Biblia media hora cada día? Moisés dijo que no es una pequeña cosa, es nuestra vida. Mi pregunta es, ¿dónde están los hombres de Dios? Me parece que todos han llegado a ser administradores, hombres muy ocupados, pero no hombres que simplemente se quedan allí en silencio ante el trono de Dios. Hermanos, este libro tiene todas las respuestas, pero nosotros tenemos que trabajar. Es como una mina, pero hay que clavar.
algunos de los hombres que yo conozco, que admiro, que he estudiado, sí pasan 4 horas cada día en la palabra, y 3, y 2. Es necesario. Si eres pastor, tienes que volver a tu trabajo, tu tarea principal. Estar en la presencia de Dios. Pero estoy demasiado ocupado para hacer tu tarea más importante. Ahora, vamos a Jeremías un ratito, 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Un lugar que es como un desierto espiritual. ¿Una vez has dicho de España que es casi como un desierto espiritual? Entonces, ¿cómo vamos a arreglar el problema? Por medio de dejar de confiar en nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría y aferrarnos a la palabra de Dios. Y dice, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y todos ustedes recuerdan Salmos capítulo 1, ¿no? Dice básicamente lo mismo. El hombre que medita en la palabra de Dios, de día y de noche. Ahora, otra cosa. Tenemos que redescubrir, el segundo punto, tenemos que redescubrir el estudio y el ministerio de la palabra. Vamos un ratito a Hechos capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir a las mesas es importante, es un ministerio muy importante. El Señor dice que si nosotros no damos alimento a los pobres cristianos, ni somos cristianos. Pero escuchen lo que la palabra de Dios está diciendo. Los apóstoles sabían que su ministerio principal era la palabra de Dios. Dios, ¿cuántas veces ha dicho que su pueblo se destruye por falta de conocimiento? Y tiene que recibir conocimiento del púlpito, sí, pero también por medio del ejemplo del pastor. Cuando ven a un pastor dedicado a la palabra de Dios, ellos también se motivan a dedicarse a la palabra. Y también dice en versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es imposible tener un ministerio de la palabra de Dios sin un ministerio
de oración. Los hombres que admiro, Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra, también era un hombre de oración. Tozer, el profeta de los Estados Unidos, un hombre de oración. Calvino, un hombre de oración. Lutero, un hombre de oración. Los puritanos, David Brainerd, hombres de oración. Hermanos, es nuestra tarea principal vivir en la palabra de Dios y orar una vida saturada en la palabra de Dios, una vida saturada en la oración. Ahora, yo sé que estamos saltando por muchos versículos, pero vamos a continuar. Vamos a Esdras. Esdras. Capítulo 7. Porque Esdras, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él había decidido en su corazón, con la parte más profunda de su ser, un compromiso profundo. Él había decidido a dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente estudiar, cumplir lo que él encontró en la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios. Entonces, un hombre que estudia y un hombre que se preocupa por la santificación. Un líder en la iglesia tiene que ser un hombre entregado. Un hombre que tiene progreso que se ve. Una persona puede después de 3, 4, 5 años, puede observar su vida y ver que está creciendo. Mire, el pastor es más maduro ahora, está creciendo más. La esposa mirando a su esposo. Yo puedo ver que mi esposo está creciendo en la palabra de Dios y está conformándose más y más a Cristo. Los hijos mismos pueden ver a sus padres creciendo en su obediencia a la palabra de Dios. Y dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 etapas muy importantes. Sabe que todos tienen su opinión, ¿no? Acerca de todo. Y dicen que tienen el derecho de tener su opinión. Pero la opinión de los hombres no tiene ningún valor. Siempre queremos hablar, pero primeramente necesitamos estudiar para que cuando abramos la boca, la palabra de Dios salga y no nuestras opiniones. La palabra de Dios. Un pastor muy anciano una vez me dijo, debes poder citar un versículo cada vez que das tu opinión para respaldar lo que estás diciendo. Una buena enseñanza, ¿no es cierto? Ahora, necesitamos redescubrir la suficiencia de las Escrituras, el estudio y ministerio de la palabra, y necesitamos también volver a la oración. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes oran 3 horas cada día? ¿O 2 horas cada día? ¿O 1 hora cada día? ¿O media hora cada día? ¿Sabe qué, hermanos? Yo tengo 3 hijos. Ian tiene 8 años. Ian tiene 8 años. Evan tiene 6 años. Y Rowan, mi hija, que es la hija más hermosa del mundo, que tiene casi 3 años. ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a ponerme ante el Señor y orar?
tengo una esposa, su santificación es muy importante porque el Señor me va a juzgar a mí si ella no está creciendo. Sí, como su esposo, yo tengo la responsabilidad de ella. Los misioneros, ¿cómo no voy a orar? La gente inconversa a través de todo el mundo. Mirándome en el espejo y viendo mis debilidades, ¿cómo no voy a orar? ¿No tienes miedo? ¿Vivir sin la oración? Debes tener miedo. Debes. Vamos a ver algunos versículos importantes con respecto a este tema. Primeramente, voy a tener que cortar una parte de eso porque es muy largo. Vamos a Lucas 18. Versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él no está hablando metamórficamente, hermanos. Él no está hablando poesía aquí. Él está hablando en serio, literalmente. Mira lo que dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué dice no desmayar? Porque es muy fácil empezar a orar. Es muy difícil continuar. Días, semanas, meses, años. Probablemente el hombre que yo admiro más de todos los hombres que han vivido es un hombre de Inglaterra que se llamaba Jorge Müller. ¡Qué hombre de oración! Oró por sus amigos. Oró por sus amigos. Cuando murió, 3 de ellos, todavía inconversos, se convirtieron durante el velorio. Toda su vida orando. Yo pienso en mi mamá, que ya está en el cielo con su Señor. Años y años y años, a pesar de mi rebeldía, un hijo inconverso, inmoral, un borracho. De verdad, yo les digo, cuando ella murió hace 2 años, yo tenía miedo. ¿Quién va a orar por mí ahora? Mi ministerio va a disminuir. La oración. Y mira la promesa que tenemos aquí. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él, no de vez en cuando, sino día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero el último versículo es un poco triste. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, del hombre, hallará fe en la tierra. Es como si Jesús estuviera diciéndolo así, mira, si ustedes perseveren en la oración, si ustedes continúen en la oración, Dios puede hacer cosas increíbles, cosas grandes, cosas más allá que lo que ustedes pueden pensar o imaginarse.
Pero, pero cuando vengo de nuevo, no sé, ustedes van a estar creyéndome. Hermanos, hay una cosa que yo sé. Todo se puede en oración. Hay un problema. Si me pongo de rodillas, si me quedo ahí, el Señor va a resolver el problema o Él me va a fortalecer para que yo pueda aguantar el problema. Un hombre que ora puede tirar las puertas grandes, puede mover montañas. Es mi oración que el Señor obre en tu vida para hacerte más y más y más débil. Para que tengas que aferrarte más y más a Él en la oración. Y más que oras, más que verás el poder de Dios. En el día de hoy hay un redescubrimiento de las verdades antiguas, de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, de los puritanos. Y yo regocijo en todo eso. Pero no solamente necesitamos la doctrina, necesitamos su manera de vivir. No solamente conocían a Dios, esos hombres también oraban a su Dios y veían lo que su Dios podía hacer. Hermanos, Dios es absolutamente soberano. De eso no tengo duda. Pero en el misterio de su providencia hay tantas cosas que no tenemos. Tantos milagros que no vemos. Porque no oramos. No oramos. Y no continuamos en la oración. No sé si voy a poder explicarlo bien, pero una cosa que temo, estar ante el Señor. Y Él me dice, Pablo, si solamente supieras todo lo que yo podría haber hecho a través de ti, y no me pediste. No me pediste. Confiaste en tu brazo y no confiaste en mí. Sí, Pablo, estabas trabajando y trabajando, agotándote en mi nombre. Pero en vez de trabajar tanto, deberías haber orado. Martín Lutero dijo, la cosa se hace, se cumple en la oración. También él dijo, tengo tantas cosas que hacer hoy día que tengo que orar por lo menos 3 horas y no voy a poder cumplirlas. Mira su mentalidad, la oración. Ahora, también vamos un ratito a Mateo 7, es uno de los textos favoritos míos. Mateo 7. También uno de los textos favoritos de Carlos Spurgeon. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es una promesa. Una promesa, no solamente a los apóstoles, no solamente a la iglesia en el primer siglo, es una promesa para nosotros, para nosotros. ¿Vas a creer? ¿Vas a creer? ¿Vas a correr al trono de Dios? ¿Vas a quedarte ahí pidiendo hasta que el Señor diga sí o el Señor cambie tu corazón? Sí, es soberano, pero Él desea dar mucho más que lo que nosotros podemos creer. Es muy triste en el día de hoy. Todos nosotros en el mundo en el día de hoy tenemos que pelear contra el humanismo, el pensamiento secular, los gobiernos antibíblicos, todo. Y tenemos problemas, es una lucha muy fuerte. Nosotros nos cansamos, nos agotamos. Y cuando no hay éxito en la iglesia, buscamos a los hombres de negocio para encontrar una manera de hacer crecer la iglesia. Buscamos un nuevo método. En vez de ponernos de rodillas y luchar, hasta pelear en oración, hasta que el Señor se levante. Hermanos, algunos de ustedes van a saber exactamente lo que estoy diciendo. El Señor puede demorar años en contestar una oración, pero el momento que Él se levanta, la cosa se hace, ¡pum!, así. ¡Pum! Oh, hermanos, podemos trabajar, luchar, o podemos quedarnos ante su trono y ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, debemos volver a la suficiencia de las Escrituras, debemos volver al estudio y ministerio de la palabra, debemos volver a la oración, pero también debemos redescubrir el conocimiento de Dios y sus atributos. Esa es una cosa, es un punto muy importante para mí. Es una queja muy grande también que tengo. Vamos a Jeremías capítulo 9. Versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. A veces cuando un joven se gradúa del seminario, yo le pregunto, joven, ¿cuántos semestres, cuántos años en el seminario estudiaste los atributos de Dios? 2 semanas, 6 semanas,
Bueno, ahora que te has graduado, ¿cómo vas a estudiar para conocer a Dios? Bueno, pastor, yo no había pensado. Mira, tú vas a ministrar en el nombre de Dios y has pasado algunas semanas o meses estudiando los atributos de Dios. Hermanos, mira, en las iglesias presentes acá, ¿cuántos de ustedes han hecho un estudio muy largo de quién es Dios, los atributos de Dios? ¿Cuántos predicadores predican sobre los atributos de Dios? Ustedes no pueden ver, somos un pueblo que no conoce a Dios. ¿Cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a caminar en santidad si no estudiamos la verdad principal en las Escrituras? Daniel dice, los que conocen su Dios van a ser fuertes. Estudiamos un montón de cosas. Estamos tan ocupados en la iglesia, pero rara vez se encuentra una persona que ha hecho un estudio profundo de quién es Dios. Y por causa de esto, hay idolatría en la iglesia, aún en la iglesia evangélica. Domingo en la mañana es la hora más grande de idolatría en la semana. Porque personas están adorando a Dios con ideas equivocadas. Un Dios según su imagen. Un Dios según su manera de pensar. Una vez un pastor me dijo, Pablo, quiero que vengas a mi iglesia y que hagas un estudio de una semana de los atributos de Dios. Y yo le dije, bueno, pastor, no creo que sea sabio hacer eso. Y él me dijo, ¿pero por qué? Bueno, no quiero dividir tu iglesia. Y él dijo, ¿dividir la iglesia? ¿Cómo vas a dividir la iglesia con un estudio de los atributos de Dios? Y yo le dije, bueno, cuando yo empiezo a enseñar la doctrina de Dios, según las Escrituras y conforme a la historia de la iglesia, una enseñanza clásica, conforme a los reformadores, los puritanos, Spurgeon. Si yo enseño tu iglesia lo que ellos enseñaban y lo que se encuentra en las Escrituras, cuando yo empiezo a enseñar sobre la soberanía de Dios, o la justicia de Dios, o la ira de Dios, va a haber personas en tu iglesia que se van a levantar y van a decir, este Dios no es mi Dios, no es el Dios que adoro. Porque no están adorando al Dios de las Escrituras, están adorando a un Dios que se le parece a Papá Noel. De verdad, hermanos. Mi Dios es un Dios de amor, mi Dios también. También mi Dios es un Dios que tiene indignación todos los días. Mi Dios es un Dios que salva, también el mío, pero también mi Dios es el Dios que mata y juzga y condena. Mi Dios es el Dios que edifica, el mío también, y también destruye. Y hace todo lo que Él quiere en el cielo y la tierra y el infierno. No es un Dios humanista, es un Dios teocéntrico, cristocéntrico. Un Dios que dice, todo lo que he hecho para mi Hijo. Creo este mundo para mi Hijo. Si te he salvado, es para mi Hijo. Si creo un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, es para mi Hijo. Vivimos en el día de hoy en la iglesia evangélica, todo se centra alrededor del hombre. Todo para el hombre. No. Todo para Él. Todo para Él. Todo para Él.
Vamos a un ratito a Salmos, capítulo 50. El pueblo que no conoce su Dios está expuesto al pecado y fácilmente peca. El conocimiento de Dios santifica al pueblo de Dios. Vamos a ver, Salmos 50, 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. El problema más grande en la iglesia evangélica es que nosotros creemos que Dios es como nosotros. Que Dios está de acuerdo con nosotros. Nosotros pensamos que el pecado no es gran cosa. Entonces, ¿Dios también piensa igual? No. Nosotros pensamos que la separación del mundo no es algo importante y nos acercamos a Dios sucios, contaminados, pensando que Dios es igual como nosotros. Mira, hermanos, Dios no es como nosotros. Dios no es como nadie. Una pregunta que escuché una vez un teólogo, R.C. Sproul. Él preguntó una vez, ¿qué es más cerca a Dios? ¿Más como Dios? ¿Un arcángel o un gusano? ¿Cuál de los dos es más como Dios? ¿Un arcángel o un gusano? La respuesta, ninguno. Porque no hay nadie como nadie. Él no es como nosotros, simplemente más grande. No, Él no es como nosotros. Y Dios no va a conformarse a nosotros. Tenemos que conformarnos a Él. Pero no podemos hacerlo si el mundo nos influencia más que las Escrituras. Tenemos que conocer a Dios. Un punto más y vamos a terminar esta lectura. Tenemos que volver al Evangelio verdadero, bíblico, histórico. Cuando una persona testifica en el día de hoy, ¿cómo testifica? Más o menos así, entre los evangélicos. Es lo que yo he visto en Estados Unidos, Sudamérica, diferentes partes de Europa. Yo no sé, yo no conozco España, pero vamos a ver. En el día de hoy, ¿cómo se evangeliza? Una persona se acerca a un hombre en la calle y dice, Señor, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo no? Señor, ¿te das cuenta que eres un pecador? Y él dice, pues sí. Todos somos pecadores, ¿no? Sí, somos pecadores, todos. Señor, ¿te gustaría ir al cielo? Pues sí. ¿Quién no? Por supuesto quiero ir al cielo. Entonces, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el hombre dice, ¿de verdad? ¿Él tiene un plan maravilloso para mi vida? Sí. Yo tengo un plan maravilloso para mi vida también. Y tú estás diciéndome que Dios, si yo recibo a Dios, Él va a ayudarme a lograr todos los planes en mi vida. Bueno, algo así. Bueno, ¿qué tengo que hacer?
Solamente tienes que repetir esta oración, pidiendo a Cristo que entre en tu corazón. Pero tienes que orar sinceramente. Ya vamos. Y ora. Y después de la oración, el cristiano dice, bienvenido a la familia de Dios. Ahora eres cristiano. ¿Y cómo sabes? ¿Y quién dio a ti la autoridad de decir tal cosa? A menos que eres el Papa, no tienes este poder. Mira, si una persona dice que es un pecador, no significa nada. El diablo sabe que es pecador. La pregunta no es, Señor, ¿sabes que eres pecador? La pregunta es, Señor, te he predicado el Evangelio. ¿Has escuchado las buenas noticias de Dios en la persona de Jesucristo? ¿Ha cambiado tu corazón? ¿El pecado que antes amabas, ahora odias? ¿La justicia que antes odiabas, ahora amas? Señor, mientras yo te he predicado el Evangelio, el Señor ha hecho algo en tu corazón. ¿Has cambiado? Y la pregunta no es, Señor, ¿te gustaría ir al cielo? La pregunta es, Señor, ¿quieres conocer a Dios? El Dios que has aborrecido, el Dios que has ignorado toda tu vida. Algo ha pasado a tu corazón. Ahora tienes un deseo conocer a Dios. Y una invitación para recibir el Evangelio no es una oración que una persona debe repetir. Cristo no dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha venido. Ahora, ¿quién quiere pedirme para que yo entre en su corazón? Él dijo que el hombre tiene que arrepentirse y creer. Pero el mensaje del Evangelio también no se predica en el día de hoy. Mira, el eje, el centro del Evangelio es un problema, un dilema. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Ese es el problema principal y una parte esencial del Evangelio. Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Porque si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que tú regreses de la conferencia, llegues a la casa y un asesino ha matado a toda tu familia. Y el asesino todavía está en la casa, parado allí, con sangre en las manos. Tú lo agarras, lo atas con una soga, lo llevas a la policía. Y la policía lo lleva al juez. Y este hombre, asesino, culpable, que ha matado a toda tu familia, ahora está ante el juez. Y el juez dice, bueno, yo soy un juez de amor. Entonces, te perdono. Estás libre. Y el juez y el asesino salen del edificio brazo en brazo. ¿Cómo vas a responder? Vas a decir, caramba, ese juez es un buen hombre. Es un hombre lleno de amor y compasión. Necesitamos más jueces como él. No, tú vas con furia. Tú vas a llamar, no los periódicos, los oficiales. Tú vas a protestar. Tú vas a hablar con las cadenas de televisión. Tú vas a decir que hay un juez que es más corrupto, que es peor que el mismo criminal que mató a toda tu familia. ¿Por qué? El juez tiene que hacer justicia. Entonces la pregunta, ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar o justificar al pecador? Algunos de ustedes nunca han escuchado lo que estoy diciendo ahora, pero es el centro del Evangelio.
el Evangelio no tiene sentido, aparte de lo que he compartido ahora. Y muchos de ustedes nunca lo han escuchado. ¿Cómo puede un Dios justo justificar a él que tiene iniquidad? Vamos un ratito a Proverbios. Mira, Proverbios 17. Proverbios 17, 15. Aquí tenemos el problema. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Podemos cortar la frase, el que justifica al impío es abominación a Jehová. Si un juez justifica al impío es abominación a Jehová, entonces ¿cómo puede Jehová justificar al impío sin llegar a ser abominación? Algunos evangelistas dicen, equivocadamente, en vez de ser justo contigo, Dios te amó. Entonces, ¿el amor de Dios es injusto? Dios no puede negar un atributo suyo. Dios no puede pasar por alto o ignorar su justicia. Para perdonar al culpable, Dios primeramente tiene que satisfacer su justicia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va a hacerlo? Dios llega a ser hombre, camina sobre la tierra, el Hijo de Dios, Dios en la carne, vivió una vida perfecta, siempre agradando al Padre, sin falla, impecable, y conforme al plan de Dios, Él va a la cruz. En la cruz, Él llevó el pecado de su pueblo. Y toda la ira, toda la furia, todo el aborrecimiento de un Dios santo y justo contra la maldad cayó sobre su propio Hijo. ¿Han leído en Isaías? Mas Jehová quiso quebrantarlo. Cristo tomó, bebió la copa. ¿Qué estaba dentro de la copa? La ira de Dios. ¿Tú piensas que Cristo estaba en Getsemaní temblando y orando con angustia porque tenía miedo de una cruz romana? ¿Un látigo? ¿Cómo puede ser? Porque la historia nos dice que los mismos discípulos de Jesucristo, los primeros 3 siglos en el Imperio Romano, muchos de ellos fueron crucificados y al revés, cubiertos de brea y prendido para proveer luz para las calles de Roma. Y la Biblia, la historia dice que muchos de ellos subían a la cruz cantando himnos y gozoso porque podían sufrir en el nombre de su Señor. Y tú vas a decirme que el capitán de su salvación está en Getsemaní con angustia. Hermanos, él no temía la cruz. ¿Qué temía? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la Santa Trinidad, a través de toda la eternidad, una comunión perfecta entre el Hijo y el Padre. Dios no creó el mundo porque tenía necesidad. Él creó el mundo por causa de su superabundancia y Él creó el mundo para su Hijo. Pero en la cruz, esta relación rota. Alguien tenía que sufrir fuera de la esencia favorable de Dios. Alguien tenía que beber la copa de la furia,
el odio, el aborrecimiento de un Dios santo. Cristo, cuando Él tomó la copa, cuando bebió la copa, Él dijo, consumada es. ¿Qué significa? Con su muerte, Él satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios contra nosotros. Siendo satisfecha la justicia de Dios, ahora Dios puede perdonar al pecador sin dejar de ser justo, porque Dios mismo pagó por el crimen. Algunos de ustedes nunca han escuchado esta verdad. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio si solamente tenemos un Evangelio reducido y sin poder? Un folletito con 4 leyes espirituales. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio? Por eso, hermanos, tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca del único mensaje que puede salvar al hombre. También predicar la resurrección. No solamente la muerte, la resurrección. La resurrección, buenas noticias y malas noticias. Depende de quién eres. Buenas noticias, malas noticias. ¿Por qué digo eso? La resurrección, primeramente, es la declaración pública de Dios de que el Hijo de Dios, su muerte, satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios a favor del pueblo de Dios. Pero también la resurrección es una señal de que este Cristo que murió crucificado ahora está en el cielo, exaltado a la diestra de su Padre, y Él no solamente es Salvador, es Señor. El Señor soberano. ¿Ustedes recuerdan cuando José, no? Sus hermanos le metieron en el pozo como si estuviera muerto? De ahí le sacaron del pozo, casi como una resurrección. Y él se fue a Egipto. Y en Egipto, entre los gentiles, él fue exaltado. Y cuando él llegó al trono de Faraón, Faraón dijo, nadie va a hacer nada en toda la tierra a menos que tú lo digas. Cuando el Hijo de Dios subió al cielo y se acercó al trono de Dios, Dios el Padre le miró y dijo, nadie hará nada en la tierra, el cielo o el infierno sin tu permiso. Eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Son buenas noticias, malas noticias. Para algunos, Salvador. Para otros, el juez. ¿Sabe qué, hermanos? Algunos predican, bueno, el cielo es el cielo porque Dios está. Y el infierno es el infierno porque Dios no está. No es lo que la Biblia enseña. El cielo es el cielo porque Dios está. Y el infierno es el infierno porque Dios está. Sí, presente en el infierno. Juez. Una cara de venganza y juicio terrible. Dios no es un Dios domesticado como el Dios de los evangélicos. No. Es peligroso, pero es bueno. Es bueno. Otra cosa, después de predicar el Evangelio, no debemos manipular a las personas. No debemos manipular. Tenemos que rogarles que se arrepientan y que crean. Pero no podemos diseñar un folleto para hacer su decisión más fácil. Y nosotros no tenemos el poder de darles seguridad.
Si una persona clama al Señor y dice, Señor, sálvame, y dice que cree y estoy presente, yo voy a regocijarme. Y si ellos me dicen, Pablo, ahora creo, yo voy a decir, gloria a Dios, si de verdad crees, eres salvo. Pero si tú sales de aquí esta noche y tu vida no empieza a cambiar, y el Señor no empieza a trabajar en ti una obra de santificación, y si tú vuelves al mundo, es evidencia que nada sucedió acá esta noche. Porque la santificación es la evidencia de la justificación. Hay tantas personas en Europa y tantas personas en los Estados Unidos y Sudamérica que están confiando en la sinceridad de una decisión aunque viven como el diablo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas cuando les hablamos el Evangelio dicen, no te preocupes, hace años yo tomé mi decisión, hace años yo oré, sin darse cuenta que la evidencia de la salvación es que el Dios que comenzó la buena obra todavía está perfeccionándola. Por eso, cuando la iglesia en Corinto no estaba viviendo conforme al Nuevo Testamento y muchos estaban viviendo en inmoralidad, Pablo dijo que deben examinarse a la luz de las Escrituras para ver si de verdad eran creyentes. El Evangelio, hermanos. El Evangelio. Ahora vamos a orar y vamos a tomar un break de algunos minutos para que ustedes puedan descansar y luego vamos a entrar de nuevo y tengo 5 puntos más que me gustaría compartir con ustedes. Oremos, hermanos. Padre Santo, te pido en el nombre de Cristo que Señor, que uses lo que estamos enseñando. Señor, España, España, España. España, Señor. Te hago recordar España. Señor, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los idiomas. Señor, España, España. Señor, yo sé que me oyes. En el nombre de Cristo, España. Amén.